Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos el gusto de tener a un ultraatleta guatemalteco que no solo ha conquistado varias cumbres físicas, sino también mentales. Así que, Gabriel, bienvenido. Gabriel es un ultraatleta guatemalteco, fundador de Uphill Coaching, y qué gusto tenerte por aquí, Gabriel. No, hombre, gracias por la invitación. Ahí un fan del podcast, qué alegre estar aquí grabando con ustedes, mucha, y este profesionalismo y esta invitación significa mucho, así que agradecido desde ahorita. Buenísima onda, Gabriel. Ahí siempre nos gusta empezar un poquito. Yo creo que sería interesante ir conociendo un poco tu historia de cómo surgió primero el amor al deporte, ¿verdad? Porque justo hablábamos con Kike hace un momento que toda tu familia es súper deportista, entonces nos gustaría entender de dónde viene esa parte del amor al deporte y cómo fue surgiendo y cómo fue evolucionando a lo que ya hoy haces. Buenísimo. Ahí, pues contándote, empezando con una historia. Yo cuando era niño no era el deportista que hoy soy, por supuesto, sino que el deporte a mí principalmente me ha enseñado la disciplina. Mi mamá y mi papá siempre nos motivaron que durante el colegio siempre teníamos que hacer un deporte. Entonces yo hacía gimnasia olímpica, hice fútbol, natación, karate, hockey en grama, motocicletas, bicicleta, un cachito de todo. Pero, digamos, cuando yo entré a gimnasia olímpica, me tardó 6 meses aprender a marchar. O sea, marchar así, mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho. O sea, 6 meses aprender a marchar y era algo que mi cerebro no agarraba, pues como que yo Ujú. no tenía esa motricidad gruesa. Y el deporte siento que a lo largo del tiempo y practicar estas diferentes disciplinas, me fue enseñando que si yo era disciplinado y tenía la suficiente gana de lograr algo, en el tiempo lo iba a lograr. Entonces, yo sí se lo agradezco a mis papás que siempre me tuvieron en un deporte y a pesar de que ellos veían que yo no era el mejor deportista, siempre me brindaron el mismo apoyo que a mis hermanos que tal vez tenían más talento o que eran unas máquinas, unos monos en la gimnasia olímpica, pero realmente ellos siempre confiaron en mí, siempre me dijeron como vos podés, vos lo podés lograr y así me fui y realmente creo que desde ahí nació el amor al deporte porque primero me conectaba con mi familia y Ujú. segundo me hacía darme cuenta que a lo largo del tiempo podía lograr cosas imposibles en mi cabeza, pues. Entonces, desde ahí empezó un poquito. Luego, cuando ya me fui adentrando más al deporte, fue como a los 14, 15 años que yo hacía motoenduro, con- principalmente con mi hermano Tian, que es mi hermano mayor, y mi primo Nani, que es un primo hermano que era vecino de mi casa, que mi primo era el 5 o 6 veces ya campeón nacional de enduro. Entonces yo empecé a entrenar con ellos como el primo chiquito. Entrenábamos todos los días después del colegio, salíamos, íbamos al gimnasio, no, salíamos, íbamos a montar moto, regresábamos, lavábamos las motos con hidrolavadora, de ahí al gimnasio a cenar y a dormir. Y eso fue mi vida como por 4 o 5 años y hasta que igual por medio de disciplina y dándole tiempo al tiempo, logré llegar a ser subcampeón nacional 2 veces en la categoría de super expertos a los 17 años y empezar a escalar, competir panamericanos en motoenduro. Y ahí fue donde ya me enamoré como del deporte de alto rendimiento, por decirlo así. Entonces, al final siempre fue siguiendo como el ejemplo de mi hermano mayor y de mi primo y de la gente que tenía cerca, lo que me fue a hacer, pues poco a poco enamorándome del deporte. Entonces, eso es como un poquito de background así muy general, pero estaba haciendo deporte desde que tengo 4 años Sí, enamorado del deporte. y un poco competitivo también. Qué bueno. Y ahí tal vez que nos pudieras contar un poco cuál ha sido esa trayectoria y ese cambio de deportes, porque también, para los que no te conocen, también sabemos que tuviste un gimnasio con tu hermano de calisthenics. Entonces, has estado como un poquito en todos los deportes y nos puedes contar un poco ahí cómo ha sido esa trayectoria. Buenísima pregunta vos. Y realmente, sí, yo abrí este gimnasio que se llama Calis Bars con mi hermano. Ujú. Cuando yo estaba en quinto bachillerato empezamos a emprender este proyecto, que para él empezó como un proyecto de la U, lo empezó a hacer y me dijo como, ¿te querés unir? Y yo en quinto batch me llegaba al gym y era algo que hacíamos para las motos. Entonces le entramos. En ese proyecto pasé como 4 años y medio. Bueno, y más que calistenia como deporte sí lo practicaba y todo, pero fue como ese viaje del emprendedor desde los 17 años hasta 2019, que fueron como esos 4 años después, pero llegó un momento que
Bueno, a mí del motoenduro, que es un deporte de la montaña, a mí siempre me encantó eso y con mis cuates nos juntábamos los jueves, viernes, bueno, vamos a barranquear y nos íbamos 4 o 5 horas a meter a un barranco y así actividades extremas y siempre me gustó mucho ese contacto con la naturaleza. Ok. Y durante la universidad, mientras tenía el gimnasio de calistenia, un amigo nos invitó a mi esposa, a otros amigos y a mí a subir el Acate. Y cuando fui al Acate, como pues a modo hiking, ahí sí que no corría, pero ni un poquito, pero realmente fue como me despertó esa chispa que tenía dormida por el hecho de que ya no hacía motoenduro. Ujú. Y fue cuando dije, no, esto es mi rollo. Hablé con mi hermano y le dije, brother, perdón, me voy del gimnasio. No sé qué voy a hacer, pero sé que algo relacionado al running va a salir y es algo que me apasionó muchísimo. Y ya no quería estar encerrado en un gimnasio, sino salir a la naturaleza, que es mi mero mosh. Es lo que te gusta. Sí, vos, la verdad que, mira, varias cosas. Primero, la verdad que qué afortunado con el tema de tus papás, vos. Creo que eso ha sido, o sea, para cualquier persona puede ser un gran apoyo que alguien siempre esté en tu esquina, pues. Solo quisiera resaltar eso. Segundo, más que el deporte, o sea, yo sí lo defino más como una obsesión tuya con la disciplina, esa obsesión de decir, o sea, voy a llegarle, me voy a poner a la altura, o sea, los demás pueden, yo también puedo, entonces eso sí lo miro muy fuerte en vos. Y en el trail creo que es, o sea, ahí tal vez nos puedes contar un poquito de eso, porque me imagino que, o sea, cuando una vez leí que vos sos de las personas que se vuela 6 veces de la cate, ¿va? O sea, me imagino que ahí en la cuarta vez ya no querés nada, pues. O sea, entonces como que, y me imagino que esa garra, esa disciplina, ese yo puedo, viene desde ese entonces. O sea, ¿cómo lo has sentido a través de los años? ¿Se ha ido haciendo más fuerte? ¿Cómo nos puedes contar un poquito de eso? Nítido, ahí tejiendo un cacho con lo que vos decís. Sí, primero el apoyo de mis papás realmente ha sido súper valioso. Y hasta el día de hoy, cuando voy a competencias, ellos tratan de estar ahí. Incluso el año pasado nos fuimos a Canadá y ellos hacen el esfuerzo de estar ahí presentes y de acompañarme en este viaje. Y realmente no solo aplaudir, sino un apoyo real, pues, y saber que ellos están ahí, incluso cuando yo ya estoy casado, emprendiendo y de una, pues, siendo más exitoso, si lo quieres ver así, pero saber que contás con el apoyo de tus papás, creo que es una seguridad que nada más te lo puede dar en esta vida. O sea, eso es la validación principal de los humanos, pienso yo, que pues que nuestros papás nos quieran, nos admiren y estén orgullosos de lo que estamos logrando. Creo que pues no es que por eso haga las cosas, pero es algo que creo que todos como humanos Es sentimos súper valioso. bien. Es muy valioso y el hecho de tenerlo a mí sí me llena muchísimo y que mis papás también se apasionen por esto. Y de ahí con esto de la disciplina. Bueno, los 6 Acatenangos es un evento que organizamos. Yo, la verdad, nunca lo he hecho. Solo he puesto a otros a sufrir ahí. Pero no lo he hecho por el mismo tema que yo lo organizo el evento. Ok. Entonces, este evento se llama Everesting, que acumulas 8.850 metros de desnivel positivo, haciendo 6 veces el Acatenango. Sin embargo, sí he hecho carreras de 100, 110 kilómetros y este año voy a otra de 100. Y sí, realmente agarrando un poco de lo que vos decís, ver que otro lo pueden hacer y decir es como, bueno, si él lo hizo, ¿por qué ¿Por yo qué no? no? Ajá, ¿por qué yo no? Y el hecho de lograrlo y demostrarte que lo podés hacer, solo te abre las puertas a algo incluso más grande, ya sea hacer la misma carrera más rápido, subir de distancia, buscar retos en el exterior, que es lo que a mí me encanta. Y creo que sí, mi vida se ha tratado mucho de eso, como de bueno, es el lema que usamos, el eslogan en Uphill Coaching de conquista tu cima. Entonces, como tenés una cima enfrente, esa cima puede ser o un problema mental, o puede ser una separación con tu pareja, o la muerte de alguien, o puede ser una ultramaratón, como en mi caso a veces. Y nuestra única responsabilidad, en mi opinión, es conquistar lo que tenemos enfrente en ese momento. Y la vida funciona de cierta forma que si conquistas lo que tenés enfrente en ese momento, te va a poner una cima más grande después. Y si conquistas esa, te va a poner una cima más grande después. Y no es que te puedas saltar de la primera, darle la vuelta a todas y irte a la cima más grande, sino de eso se trata la vida, como de ir un reto a la vez y demostrarte una y otra vez que podés lograrlo. Y siento que cuando logras una cosa, se abre otra puerta, o más de una puerta, y uno tiene que ir Ujú. decidiendo para dónde vas, pero siempre todos tenemos retos enfrente. Y no es que yo piense en tus retos y que tu reto, digamos, es chiquito, porque para vos puede significar algo enorme, Ujú. lo que para mí no. Entonces es como un proceso de no compararme, pero muy personal en
conquistar lo que tengo enfrente. Buenísimo. Y ahí hablando de retos, nos gustaría escuchar un poco acerca de las carreras que has hecho y un poquito tus éxitos, porque sabemos que tenés ahí varios podios y varios campeonatos bien interesantes. Ahí sí que te dejamos para que nos contes un poquito de eso. Buenísimo. Sí, mira, mucha gente cree que yo llevo corriendo toda la vida y no tanto y tampoco es que compita mucho. O sea, yo compito 2, 3 carreras al año y trato de prepararlas de la mejor manera. Y regresando un poco, cuando hablé con mi hermano de esto de, bueno, me voy a salir del gimnasio, me voy a dedicar al running, lo primero que dije, bueno, voy a encontrar una meta que hoy por hoy me parezca imposible. Entonces en ese momento era la Ultra Trail Guatemala de 42 kilómetros, que es una maratón de montaña, y tenía 6 meses para prepararla y no había corrido nada en mi vida. Pues solo subí una cata y dije, en 6 meses voy a hacer mi primera maratón de montaña. Y la hice y quedé cuarto lugar. Entonces ahí fue como, puta, sí es por aquí, pues como, Sí puedo. ajá, como sí puedo, y estaba ganándole a un montón de atletas reconocidos de Guate. Y al final, usando a otra gente como punto de comparación, no sé si es bueno o malo, pero yo dije como, bueno, hay talento, pues, y viniendo de una niñez donde el deporte sí se me daba, pero no era el mejor nunca, y decir como, bueno, aquí a la primera logré quedar cuarto en una carrera que era sumamente difícil. Creo que si le meto las ganas y los años de entreno, en 10 años puedo ser el mejor de Guate, así pensaba yo. Entonces dije, bueno, le vamos a entrar. Y después, como 2 meses después, gané mi primera carrera, a los 7, 8 meses de empezar a correr, que era una que hacía Catenango Fuego, y era contra todos los guías locales y talento nacional, como de 22 kilómetros de Acate Fuego, y lo hicimos como en 3 horas 40 o algo así, los 2 volcanes. Entonces ahí fue como, puta, esto ya me gustó, pues. Y después, 2 semanas después de esa, corrí mi primer ultramaratón en Atitlán, que era subir el Atitlán, Tolimán y San Pedro, 50 kilómetros, y gané esa carrera también. Entonces ahí fue como una realización de decir como, bueno, lo que hago me está sirviendo, la base que traigo de otros deportes está aportando definitivamente, pues como no me tocó empezar de cero, y ahí me piqué y entró la pandemia. Entonces entró la pandemia, por supuesto, más de un año sin competencias. Luego se fueron activando competencias pequeñas en Guate que empecé a correr y me empecé a ir súper bien. Y en pandemia yo aproveché a entrenar como degenerado, mucha. O sea, yo no hacía nada más que comer, entrenar. Y como me había salido del gimnasio, había dejado ese trabajo y estaba medio empezando lo de uphill, pero no me ocupaba mucho tiempo. Entonces me metí a entrenar y al terminar pandemia me fui a una carrera que se llama Coastal Challenge en Costa Rica. Ok. Entonces esa es la carrera por etapas, algunos la consideran la más difícil del mundo, que es 250 kilómetros en 6 días en la jungla de Costa Rica, literal. Y primera etapa quedo segundo lugar. Segunda etapa me lesiono y todavía quedo en segundo lugar. Y cuando trato de salir a la tercera etapa, la lesión que tenía no me dejó seguir corriendo. Entonces ese fue como el primer gran reto y el primer fracaso, si lo quieres ver así, de decir, puta, venía ganando, pues, como, ¿y ahora qué pasó? Entonces eso como que me hizo reestructurarme mucho y tratar de ser un poco más organizado y no como comer muchas ansias. Y luego de eso dejé de competir casi un año. Y ahí, solo para interrumpirte, te tengo una pregunta interesante. ¿Cómo afrontaste vos ese fracaso, entre comillas, que hoy por hoy tal vez ya lo ves como un aprendizaje, pero en ese momento mentalmente uno dice, ¿cómo va a ser posible si llevo Es tanto tiempo frustrante. preparándome? Ajá. ¿Cómo lo Ujú. afrontaste y qué consejo le podrías dar vos a todas las personas que pasen un caso parecido, no necesariamente en el deporte, sino también pasa en la vida, pues? Sí. Sí, yo creo que frustrante es la palabra correcta. Como nomás me tuve que retirar de la carrera, yo estaba tirado en el piso llorando así inconsolable, puro niño de 3 años, pues. Y bueno, creo que esa es la primera lección como de sentir lo que tenés que sentir, pues, y si eso es frustración, sentirlo y dejar que ese sentimiento entre a vos y no solo ignorarlo. Ujú. Pero también lo que me permitió desde ese momento, desde ese mismo día, empezar a caminar hacia adelante fueron unos mentores y gente que estaba a mi alrededor. O sea, mi mamá estaba en esa carrera, mi esposa en ese momento era mi novia, también estaba en esa carrera, literal acampando en carpas, en la selva y todo, me acompañaron por el mismo apoyo de la familia. Y, y otro amigo que también había corrido esa carrera 6 veces y había terminado todas. Y esta misma, él se lesionó en la misma etapa que yo y se tuvo que retirar. Y
Él se llama, pues, Churro Jiménez, le dicen, es de Costa Rica y todavía es un gran amigo, pero él como que me fue dirigiendo y diciendo como, bueno, las cosas pasan por algo, sigamos viviendo estos 6 días acompañando a los otros atletas. Y llegamos a formar una gran amistad esos días y fue como, bueno, ahorita no estoy corriendo, pero puedo vivir la experiencia, puedo aprender de otros, puedo compartir con profesionales. Entonces creo que esas fueron como las dos grandes lecciones, como sentir los sentimientos como los tenías que sentir y otra cosa también cuando las cosas no salen como uno tenía en su mente, tomar una pausa, voltear a ver hacia el otro lado y ver como, bueno, ¿qué puedo sacar de este momento si no voy a sacar lo que yo estaba esperando? Entonces, como siempre, buscar alternativas y cosas donde enfocar tu energía, que no sean solo meterte a tu cabeza. Entonces, al final, eso es algo que me ha ido reforzando con los años de, bueno, salite de tu cabeza, pues en la cabeza están los problemas, en la cabeza están las inseguridades, el miedo, esos malos pensamientos, y cuando salís a la vida es cuando encontrás diferentes alternativas. Entonces, creo que eso sería, Buenísimo. Ahora sí ya puedes seguir podemos seguir. con la trayectoria. De ahí armamos una selección para ir al Skyrunning World Championship en España, a el Valle de Boí en los Pirineos, y a mí me pusieron como el team leader a los 22 años. Entonces yo andaba liderando un equipo de 5 personas por Europa, manejando un carro. Entonces fue una gran experiencia y desde ese momento también me fui dando cuenta que lo mío no solo era competir, sino también como liderar a gente. Y ahí quedé como 24 del mundo en esa competencia. Luego al siguiente año dije, bueno, quiero probar otra vez la ultramaratón. Me fui a Oso Negro, una carrera en Monterrey de 70 kilómetros y quedé en un primer lugar compartido con un gran amigo mexicano ahora que se llama Uciel. Entonces ahí fue como mi primer victoria internacional, si lo querés ver así. Y en este proceso también gané como bastantes carreras locales, como la UTG 42, que fue mi primer carrera, la gané unos años después. Luego gané Ruta de los Dioses en Tecpan de 50 kilómetros. Y después de esta de Oso Negro, dije, bueno, ahora sí, nos vamos a Europa a correr ultramaratones. Me metí a la más importante de Italia de 80 kilómetros, que se llama Lavaredo, en los Dolomitas. Y logré quedar puesto octavo de mi age group, que era 20 a 34 años y como 20 de la general. Y eso me clasificó para después el siguiente año poder ir a la UTMB, que es la carrera que regreso este año, la carrera más importante del mundo, lo consideran como el mundial de Como el trail mundial. running. Entonces, luego corrí el mundial de trail running, hice 13 horas 15 en los 100 kilómetros y quedé como mejor latinoamericano, como puesto 50 y algo de 2600. Y bueno, y carreras en Guate que siempre hago más como preparación, pero sí he ganado ahí un par en Guate. Entonces ha sido como una buena experiencia. He tratado de ir subiendo distancias poco a poco y gracias a Dios he tenido como buenos resultados en el exterior. También en todas las ultramaratones que he hecho en Europa he logrado quedar como el mejor latino. Entonces creo que eso es como una buena motivación de decir como quiero representar a una región que la gente no está volteando a ver hoy por hoy y que en un futuro ojalá nos volteen a ver como un epicentro de trail running aquí en Guatemala. Sí, porque tenemos donde entrenar. Realmente tenemos un montón de montañas y volcanes para hacerlo suceder, pues, ¿verdad? Y qué interesante tu trayectoria, me gusta un montón. Suena como si fueran 10 años, como vos decís, pero para todo esto, ¿cuántos años fueron? Como 3 años y mucho. Bueno, 6 años con un año de pausa por pandemia, digámoslo así, pero 6 años desde que empecé a correr. Cabal, eso le venía hablando a mi esposa que me metí hasta a buscar la fecha, el 30 de mayo del 2019 fue la primera vez que salí a correr. O sea, acabo de cumplir 6 añitos. Sí, es bastante vos. Y mira, tal vez ahí, ya que nos contaste un poquito de las carreras, a mí sí me interesa, me pica por saber, o sea, cuál es tu proceso mental en esas carreras, o sea, cómo te preparas mentalmente para iniciar y durante la carrera, pues, porque me imagino que va a ser yuquísima ver esas cosas, o sea, yo no me imagino estar 14 horas corriendo. Personalmente, sí corro, no es algo que me fascine, me gustan más otros deportes, pero realmente tengo una admiración por las personas que hacen eso, por Busta que hace es triatleta, por Esteban también, pero sí me interesa mucho saber, o sea, qué es lo que, cómo te preparas y durante la carrera, donde sabes que van a haber percances, sabes que puedes lesionarte, como te pasó en Costa Rica, por ejemplo, ¿qué pensás? O sea, ¿cómo seguís adelante, pues?
Sí, y creo que eso es de los grandes aprendizajes de estas carreras tan largas, de que uno no puede afrontar estos grandes retos pensando en la meta. O sea, hay una frase que dice, ¿cómo te comes a un elefante? Un bocado a la vez. Y realmente creo que hay que ir paso a paso, kilómetro a kilómetro, y mientras más metas a corto plazo, o esas cimas que a mí me gusta hablar mucho, como de conquistar la cima que tenés enfrente. Si estoy en una subida, enfocarme en esa subida. Si estoy en una bajada, enfocarme solo en esa bajada. Y creo que mentalmente es mucho más digerible cuando hacemos las cosas en pequeña escala. Entonces, saber hacia dónde voy, tener una estrella norte, pero solo verla y enfocarte en lo que estás haciendo ahorita. Entonces, creo que proceso mental, no te voy a decir, medito 10 minutos, 7 respiraciones cuadradas y... No, o sea, la verdad que no es tan complicado, solo es irte al presente. Y creo que eso es de los grandes aprendizajes del deporte, que todo lo que estamos viviendo en esta vida está en el presente. Si te vas al futuro, es ansiedad. Si te vas hacia atrás, solo te estás preocupando de lo que ya pasó. Y si estás en el presente, estás realmente en control de la situación. Entonces, eso es como un poco de mi proceso mental de un paso a la vez. Y a mí esa parte me encanta. Ahí como decía aquí que también somos aquí triatletas. Eddie también ahí del equipo de producción es triatleta. Y a mí lo que más me gusta de hacer largas distancias, aunque no son tan largas como las tuyas, es justamente que uno va enfocado en el presente. Yo a veces me pongo a reflexionar y digo, ¿qué estuve pensando todo este tiempo? Y realmente no pensás mucho cuando estás ahí, sino vas viviendo el presente. Y a nosotros siempre nos gusta relacionar mucho cuando hablamos con atletas, que este tipo de deportes es muy parecido a la vida, ¿verdad? Porque es un camino largo, que te pueden suceder mil cosas, pero tenés que ir afrontándolas poco a poco. Y relacionado con esto, ya quisiera preguntarte un poco acerca de Uphill, ¿verdad? Creo que tiene una muy buena relación justo con lo que sucede en una carrera, con lo que sucede en la vida. Mm. Y me gusta que estás preparando gente no solo para correr, sino para que conquiste cualquier cima que tenga adelante. Sí, sí, realmente así es como estamos viendo Uphill y qué bonito saber que la gente también lo está percibiendo de esta forma. Y eso hablamos con los coaches en toda la reunión, como qué podemos hacer para que la gente entienda que el running no solo es un deporte, el running es un vehículo para que otra gente conquiste su cima Ujú. y que puedan salir adelante. Y es al final el deporte es una herramienta de crecimiento personal. Y yo así es como lo veo, como mientras más me enfoque en mi deporte, mientras más te enfoques como en tu arte, si lo quieres ver así, para mí es deporte, para alguien puede ser jiu-jitsu, karate, pintura, escultura, estudios, lo que sea, mientras más te enfoques en tu arte, más estás creciendo en otras áreas de la Ujú. vida, porque Pues, al final eso trae muchos aprendizajes. y eso, justamente, eso se nos olvidó decirte al principio cuando no estábamos grabando, pero aquí, cabal, nosotros eso es lo que buscamos, o sea, el que esté sentado ahí, donde estás vos, que transmita esa obsesión, ya sea, como vos decís, jiu-jitsu, que pinte, que estudie, que corra, pero cómo dibujas vos, cómo transmitís Mm. eso a los demás. O sea, eso solo lo quería resaltar porque literal es lo que nosotros buscamos acá, pues. Sí, no, y creo que, cabal, o sea, la gente a mí me ve como un deportista, pero al final somos humanos detrás de eso, pues, Ujú. y solo cada quien encuentra su forma de expresarse. Y creo que el mundo tiene diferentes formas de darte lecciones y solo es la que a vos más te da clic, pues. Para mí es ir a somatar las piernas durante 13 horas, para alguien puede ser una meditación, unas respiraciones, pues, y creo que Totalmente. al final eso es un poquito de lo que hacemos en Uphill y también yo digo que el deporte de running me da tres cosas, y en especial trail running. Primero, conexión conmigo mismo, conectar con mi propósito, conectar con el presente, que es lo que hablábamos, como mente, cuerpo, espíritu. Luego, conectar con otra gente y con una comunidad, que creo que eso, que nadie puede ir por la vida solo, también Ujú. pues no es sostenible ir por la vida solo. Y al conectar con una comunidad hace que tu propósito se vuelva incluso más grande. Y tercero, conexión con la naturaleza y digamos, no sé si ustedes son religiosos, pero para mí es como, eso es como mi conexión con Dios, pues como salir a la montaña, conectar con la naturaleza, con mi cuerpo, con una comunidad, y al final estás en el presente, disfrutando lo que Dios nos dio y respetando el cuerpo, respetando a la gente y respetando la naturaleza. Entonces esos son como tres pilares que el trail running son Te para da. mí. Interesante. Me gusta. Y ahí sí nos puedes contar un poquito más qué es Uphill para la gente que no lo conoce
y también todas las ramas que tiene, porque estuvimos viendo ahí con Quique una presentación que hiciste en la Marro hace poco y justamente explicabas todo el árbol que tiene Uphill, que me parece bien interesante. Entonces, si querés contarnos un poquito de eso. Buenísimo. Sí, así Uphill de una forma más conceptual, yo lo veo mucho como un embudo, digamos. Uphill está hasta abajo del embudo, Uphill Coaching. Lo que hacemos en Uphill Coaching hasta abajo del embudo es vender planes 100% personalizados, hecho a la medida y con seguimiento muy de cerca por nuestros entrenadores. Entonces, este es un equipo de 5 entrenadores capacitados y certificados, que digamos, vos querés correr una triatlón o una ultramaratón, nos hablas, escoges a tu coach de los que tenemos, él te hace una entrevista de Zoom, te va programando, dando seguimiento en línea, usando herramientas como Training Peaks y un plan así hecho a la medida. Y ahí solo una pregunta, ¿es para cualquier deporte, digamos, de endurance o se especifican más en trail running? Sí, mira, podemos atender cualquier deporte de endurance, sin embargo, la gente nos busca principalmente por trail running y running de calle. Ok. Sí. Y arriba de eso tenemos la gran comunidad que hemos armado como muchos running clubs. Entonces tenemos Moonlight Runners en Fontavela los miércoles y sábados. Esa es la comunidad de runners más grande de todo Centroamérica. Los miércoles están llegando entre 200 y 300 personas cada miércoles y los sábados ya como 50 o 80 personas. El martes tenemos 2 eventos en simultáneo. BPM Runners en Condado Concepción, que es una alianza con el gimnasio de mi hermano Tian. Entonces hacemos running y fuerza juntos. Ok. Entonces un entreno más híbrido. Y en Cayalá ese mismo día en simultáneo tenemos Garmin Runners, que es corremos por Cayalá y nos reunimos en la tienda Garmin. Entonces ahí tenemos 4 eventos semanales todas las semanas, completamente gratuito para la gente. Y una vez al mes, este año lanzamos un proyecto que se llama Entre Montañas. Entre Montañas es un proyecto 100% de Uphill que nos está apoyando Molbu también con toda la organización. Y este es el primer domingo de cada mes. Vamos a diferentes bike parks, senderos, parques naturales para eliminar las barreras de entrada y que la gente se atreva a probar el trail running, que puede ser un deporte un poco intimidante. Entonces, tenemos 20 eventos gratuitos al mes que nos permiten como arriba de nuestro funnel construir comunidad y dar a conocer nuestros productos de Uphill Coaching. Y aparte tenemos eventos como el Everesting, que hablábamos de los 6 Acatenangos. Tenemos eventos como Training Camp Atitlán, que lo hacemos todos los meses de octubre en Atitlán. Nos vamos 3 días a una inmersión completa, a subir volcanes, entrenar y todo. Y sí, al final Uphill es un poquito de todo, pero realmente está Uphill como empresa de coaching personalizado, Uphill como eventos de comunidad y Uphill como eventos pagados. Entonces son 3 ramas, sí. Buenísimo, me encanta. ¿Y cómo surgió esa idea de Uphill? Porque sí nos contaste que empezó justo casi después de haber dejado el gimnasio, pero ¿cómo te surgió esa idea y cómo lo has ido evolucionando a lo que hoy es? Porque posiblemente inició con decir, bueno, como ya dejé el gimnasio, me voy a dedicar mejor a hacer planes para atletas, pero veo que ha evolucionado mucho y lo que me gusta es que ha evolucionado a hacer para ayudar a personas, ¿verdad? Justo como decías vos, para que encuentren su propósito a través del deporte y que aprendan a conquistar cualquier cima. Sí, mira, el coaching en un inicio no se llamaba Uphill, era Gabriel Bianchi Coaching. Y después ya decidimos como formalizarlo un poquito, viendo la oportunidad de que también no habían coaches de trail running en Guatemala. Nadie específico de trail running y nadie sabía cómo entrenar para trail running. Y le preguntabas a los mejores atletas del país cómo entrenaban y ni ellos sabían. Entonces, yo también con la estructura de coaching que traíamos de calistenia y todas las certificaciones, me gustaba mucho el tema de coaching y me fui certificando en esto. Y al mismo tiempo, en otra tangente, en pandemia hicimos un proyecto con unos amigos que se llamaba Unidos por la Soledad. Me imagino que muchos de los que nos escuchan han subido el Acatenango. Y el Acatenango empezás a subir en Aldea La Soledad. Y en pandemia cerraron el volcán a un pueblo que se dedica 95% al turismo. Entonces la gente ahí no tenía ingresos esos meses. Y nosotros dijimos como, bueno, ¿qué vamos a hacer para ayudar a esta aldea y que la gente, cuando se reactive la economía, quieran regresar a subir el volcán incluso más que antes? Entonces nos juntamos con unos amigos ahí, Yankel, Jorge, Pancho y mi novia en ese entonces, esposa ahora Majo,
y armamos este proyecto Unidos por la Soledad. Y lo que se nos ocurrió fue decir, bueno, vendamos planes de entrenamiento donde los montañistas o corredores se preparen en su casa para, durante pandemia, en esos encierros, para que cuando podamos regresar al volcán no hayan perdido toda la condición y no se desmotiven. Y todo el dinero que recaudemos, Se va podías para la pagar en comunidad. efectivo o en víveres, lo llevamos para la comunidad y empezamos a hacer proyectos. Entonces, como ahí tirando las dos tangentes, como a mí me encantaba el coaching y lanzamos esto y vimos que la gente estaba dispuesta a pagar por un plan de coaching virtual y hecho a la medida. Entonces fue como validar una idea de un coaching virtual, que era algo que yo nunca había trabajado, y al mismo tiempo me empecé a certificar y ahí fue donde como que se juntaron los cables y dije como, bueno, la gente quiere entrenar desde su casa, estamos en pandemia, igual no nos podíamos juntar a correr, entonces así fue como empezó Uphill y siempre he dicho que gracias a Dios estábamos en el momento indicado, en el lugar indicado también. Totalmente. La necesidad del mercado, Galvos. O sea, Sí. creo que sí le pegaron ahí. Y ya que nos contaste un poquito de cómo surgió, cómo está ahorita, ¿hacia dónde lo miras proyectado? O sea, ¿cuál es tu visión a largo plazo? Si nos puedes contar un poquito de eso, para ver cómo va creciendo la cosa. Cabal. Mira, para empezar a responder, la verdad a mí me cuesta mucho vos planear así como a largo plazo. Ujú, Y soy una persona que incluso ponerme metas a largo plazo me cuesta. Y la gente dice como, bueno, pero si sos deportista deberías tener metas corto, mediano y largo plazo. ujú, Pero realmente a mí me cuesta mucho visualizar hacia dónde vamos a estar de aquí a 5 años. Sin embargo, sabemos que los sistemas y el propósito que queremos seguir cumpliendo es conquista tu cima y que la gente empiece a ver el deporte más como una herramienta de crecimiento personal. Y sí sabemos que ahorita hay una estructura de 5 coaches y es un equipo y que, bueno, cada coach tiene sus alumnos y Uphill gana comisiones de eso. Entonces, eventualmente que no sean 5 coaches, sino que sean 50 coaches alrededor del mundo y poder ampliarnos con personalidades del deporte en otros países como El Salvador, Costa Rica, Panamá, México e incluso irnos a Europa eventualmente, utilizando a estos atletas reconocidos a nivel mundial bajo nuestra estructura de Uphill. Entonces, no es, bueno, hay una frase que me encanta que dice que las metas es para quien quiere ganar una vez y los sistemas es para los que quieren ganar siempre. Entonces, me he tratado de enfocar más en construir sistemas que nos funcionen y no cerrarme solo en una meta en específico. Entonces, sí, por ahí no, un pero poco me parece abstracto. interesante. Sí, No, pero, o sea, yo creo que, pero, ¿sabes? O sea, tenés algo, ¿sabes? O sea, lo preocupante con alguna gente es que a veces solo no sabe, no tiene ni la meta, ni tiene el sistema. Pero me llama la atención y me parece un approach interesante. Pues a mí también, personalmente, soy ingeniero, entonces siempre he pensado también en sistemas. Me gusta mucho, pues, porque al final había otra frase que de eso, que no subías al nivel de tus metas, sino que caías al nivel de tus sistemas. Entonces creo que vos lo que querés ir es subiendo poco a poco esos Ujú. niveles para ir subiendo ahí. Pero me parece interesantísimo. Y mira, también mencionabas algo de BPM. Yo estoy en BPM con Tian, la verdad, una nave. Él y el gimnasio, pues buenísima onda. Y me imagino entonces que pues las cosas que vos ofreces también ha de ser como la BPM table que tiene él ahí. No sé si, bueno, me imagino que vos ayudaste en algo ahí o no sé, pero me parece algo re fácil de seguir, pues, y a mí, tal vez no como persona inexperta, pero como persona que no sabe mucho, sí me ayuda como a seguir los pasos y como, va, tenés que paso A, paso B. Si no pudiste con el paso B, regresa al paso A1 y así te vas. Entonces me imagino que así ha de ser algo lo del coaching, algo fácil de seguir, ¿o no? Sí, bueno, sí estuvimos con Tian como al inicio de esa creación de ese sistema, sin embargo, Tian se ha seguido capacitando y llevó ese sistema a otro nivel y creo que eso es lo que es Better Progress Method ahora, que realmente es un sistema increíble. Sin embargo, en el running no es algo que podamos replicar tampoco Ujú, porque es un proceso muy personal. O sea, ujú, digamos, en el running, en calistenia, quieres lograr un handstand, sabes que tienes que fortalecer tus hombros, que tienes que agarrar balance, que tienes que no sé qué. Entonces hay como una línea bien clara. Pero en el running al final se vuelve algo muy personalizado. Y bueno, nuestro sistema es como lo que nos ha funcionado y lo que sabemos que funciona es adaptarnos de la mejor manera a vos, pues, porque si vos quieres subir el Acatenango y vivís en la aldea de la Soledad,
no vas a entrenar igual que si quieres subir el Acatenango y vivís en Guatemala. Entonces, depende mucho como de otras situaciones y otros contextos, pues. Entonces, a nosotros lo que nos gusta trabajar es en base a objetivos de la persona, historial de entreno y lesiones. Porque si vos tenés las rodillas lesionadas, Sí. no vas a poder correr la misma cantidad que otro. Tenés que hacer más bicicleta, más fortalecimiento. Y también el historial de entreno de, bueno, yo cuando empecé a correr traía la base de la moto, de la calistenia y todo. Como te digo, no empecé de cero. Entonces todos tienen diferentes puntos de inicio y también trabajamos en base a disposición de tiempo y espacio, como te digo, en qué horarios puedes entrenar, dónde puedes entrenar, ¿Cuántas horas? cuántas horas puedes entrenar y las herramientas de entreno. Entonces, en base a objetivos, historial de entreno y lesiones, disposición de tiempo y espacio y herramientas disponibles, es como nosotros armamos como una fórmula para construir un plan 100% hecho a la medida. Entonces, no es un sistema como tan replicable como lo de BPM, que cada ejercicio tiene 10 niveles para llegar a hacerlo, sino es un sistema que sí nos tenemos que salir de nuestro camino, adaptar completamente al atleta y básicamente acompañar al atleta en su día a día para escuchar también el feedback e ir adaptando. Entonces el deporte de running es algo que está plagado de lesiones y es inevitable no tener lesiones o molestias. Y igual la bici, igual la natación como en triatlón, pero realmente por eso es que un programa tan personalizado agrega tanto valor a los runners. Entonces ese es como el sistema que nos hemos enfocado de personalizarlo lo más que podamos y usar herramientas como Training Peaks, métricas de Garmin y todo para entender cómo tu cuerpo responde a cada estímulo y en base a eso ir tomando decisiones a futuro. Entonces, sí es bien distinto a lo de BPM, es como muy, muy a la medida nuestro producto. Ok, qué buenísimo. Me gusta y estoy muy de acuerdo. Y en base a eso, preguntarte también a vos, ¿cómo ha sido tu evolución a nivel de lesiones y ese progreso de entender a tu cuerpo? Porque ya después de tantos años de llevar en este deporte, uno va entendiendo más o menos qué le funciona, pero si nos pudieras contar un poco qué retos has tenido vos a nivel de lesiones y de poder adaptarte. Ok. Sí, mira, realmente lesiones súper fuertes no he tenido. Creo que también es porque le meto mucho a la bicicleta y al gimnasio. Pero como esta de Costa Rica, que digamos yo iba corriendo como en un cañoncito lleno de piedras, me caí, me golpeé la rodilla y después por seguir corriendo se me inflamó toda la banda iliotibial. Esa fue una lesión que sí me tardó como 2, 3 meses en salir. Y otra que fue un esguince en el tobillo, así doblonazo, que se me puso el tobillo así enorme y que después no te queda la misma estabilidad. Y como he afrontado eso es siempre que me lesiono regresar al gimnasio lo antes posible. También la fisioterapia antes era descansas, hielo, RICE, pues que rest, Ajá. ice, compression y elevation. Y eso era lo único que te dejaban. Básicamente vaya a echarse, póngase hielo y deprimas en la cama. Y se ha ido viendo que realmente una recuperación más rápida es cuando puedes regresar a la actividad lo antes posible. Entonces yo me subía a la bicicleta en rodos, iba al gimnasio, me metía a natación, siempre tratar de mantener una actividad y no perder el ritmo de tu cuerpo, porque al final el ejercicio también sana, pues. O sea, el ejercicio sí te puede llegar a lastimar si lo haces sin medida, pero un ejercicio moderado y Te estratégico cura. también te cura. Entonces siempre después de una lesión, regresar con un plan de estructurado para trabajar la lesión en el gimnasio y regresar lo más rápido a correr posible. Qué cool, me gusta. Y ahí también quisiéramos conocer un poco cómo, cómo está hoy por hoy todo el tema de uphill en nivel de más o menos cuántos atletas tenés y sobre todo entender qué logros han logrado también tus atletas, ¿verdad? Cómo ha ido evolucionando esos atletas y si han logrado cosas también interesantes como las que vos has logrado. Sí, sí, creo que esto es una pregunta que me motiva mucho. Voy a tratar de ser un poco compacto en la No, pregunta, vos porque si dale. no me quedo aquí hablando 2 horas. Pero sí, realmente ahorita tenemos 120 alumnos activos en Uphill con nuestros 5 entrenadores en planes personalizados. Y luego la comunidad de los running clubs que tenemos ya excedió los 3,000 personas. Entonces, entre Moonlight, BPM, Garmin y entre montañas ya son más de 3,000 corredores que llegan a nuestros eventos. Y bueno, y al final esos son solo números, ¿verdad? Pero lo que vemos es como las vidas que estamos Que cambiando. cambian, sí.
Y con los logros de la gente dentro de Uphill, es esa pregunta que sí me motiva mucho. También los entrenadores que tenemos hoy por hoy, todos fueron alumnos de Uphill en un inicio. Y eran los mejores alumnos, los alumnos más destacados, que nosotros después los buscamos para que se metieran a ser coaches, porque ellos lideraron con su ejemplo sin que nadie se los pidiera, básicamente. Entonces, digamos, Otto Sik, no sé si lo has escuchado, que también trabaja con Molbu. Él ya se atravesó el país de costa a costa, 400 kilómetros, en como 80 horas corriendo. También ha hecho carreras de más de 300 kilómetros en Suiza, en los Alpes, y ahorita va una de 700 kilómetros. Entonces él es una bestia así de la resistencia. Luego también Mauro Cruz es otro, bueno, era alumno que empezó corriendo y ha ganado carreras de 10, 21, 42 kilómetros, ha corrido en México y él no le fascina competir, pero cuando entrenas con él es de los mejores atletas de Guatemala y es una bestia realmente y lo que a él le motiva mucho es como ser ejemplo para la comunidad. Ok. Y creo que pues, no todos tienen que competir para demostrar lo fuertes que son, sino que a él eso es lo que le motiva mucho. Y dentro de un par de semanas queremos hacer el récord de la trilogía de volcanes con él. Entonces subir agua, fuego a Catenango y hacer el récord de esa ruta. ¿Y cuál es el récord actual? Fíjate que yo estaba viendo y era como 10, 11 horas, pero creo que nadie se ha puesto a hacerlo así como vamos a A matar. medirlo tal cual. Sí, la ruta clásica de los montañistas, que es la ruta extrema. Y bueno, luego también José Jorge Ubico es otro coach nuestro que vive en Inglaterra. Es una bestia de velocidad. O sea, ahorita acaba de correr medias maratones como en 1:14. Corre los 10K en menos de 35 minutos y es un crack así, sus intervalos a 2:50 el kilómetro. O sea, es una máquina de velocidad y él también se ha metido a coachar triatlón y correr en calle. Entonces, pues ahí hablando como un poco de los coaches y digamos este año en octubre armamos un grupo de 12 atletas de uphill que se van a ir a competir a una ultramaratón en California. Y luego 3 atletas más de uphill se van a ir a competir a Chihuahua en México a una ultramaratón. Y ya tenemos atletas que van a todo el mundo a competir. El año pasado con un alumno y buen amigo competimos 110 kilómetros en España. Entonces ya ves que la gente pues se anima a salir a otros lados, a buscar estas carreras, a competir en los mundiales y realmente pues metas que para ellos en un inicio ni parecían realistas y digamos que pues no solo se quedaron con las carreras de Guate, sino están viendo cómo conquistar su cima una y otra vez y creo que esto es súper motivador para mí pues ver que otra gente está siguiendo el camino que yo estaba siguiendo hace 2, 3 años. Ujú. Qué cool. Y ahí también conocer un poco tus planes personales, cómo están a nivel de carreras este año y el otro, si ya lo tenés planeado, pero que nos contes un poco cuáles son los siguientes retos que se vienen para tu carrera como atleta. Ok. Mira, ahorita el 22, dentro de 2 findes, voy a correr una en Atitlán que hace el volcán Atitlán y Tolimán, que se llama la Doble de Santiago, una carrera de 25 kilómetros. Luego a finales de julio, una de 50 kilómetros en Tecpan, que se llama Ruta de los Dioses. Y estas como carreras preparativas para la UTMB, que es esta de 100 kilómetros en los Alpes. Esta es la carrera de 100 kilómetros más importante del mundo. Empezás en Italia, pasas Suiza y termina en Francia la carrera alrededor del Mont Blanc. Entonces esa es como la meta principal del año. He estado trabajando ya por 2 años con un coach gringo que ya ha ganado esta carrera. Él se llama Hayden Hawks y me está sacando el jugo como nunca antes. Ya estoy entrenando duro desde hace un par de meses, semanas de 100 kilómetros, más de 14 horas de entreno. Entonces, y ahorita, esta semana cabal me puso, mañana empieza lo bueno. Ya. Así que yo creí que ya estábamos entrenando duro. Y a fin de año quiero hacer el récord de los 100 kilómetros en calle de Guate, que nadie lo ha hecho, pero establecer como un primer récord para que otra gente después se anime a retarlo y romperlo. ¿Qué es eso vos? 100 kilómetros en calle. Literal, un circuito de 100 kilómetros en calle, lo más rápido que pueda. Entonces, lo quisiera hacer en menos de 7 horas. Cool. Y el otro año le voy a bajar un cacho a las competencias que voy a ser papá en diciembre. Vos, Y felicidades. bueno. buena onda. Entonces es algo que me tiene emocionado. Y lo que hablaba con mi esposa es como sé que puedo competir, sin embargo no me quiero meter a una meta tan grande que me
pues que Que me te desenfoque desconecte. de algo que también es súper importante para mí. Entonces el otro año más carreritas locales, tal vez una media maratón de calle o cosas más cercanas, sí. Y ahí justo me surge una pregunta, si bien ponete tu vida está rodeada de deporte, tanto a nivel profesional, personal, por lo que escuchamos tu esposa también es atleta, pero ¿cómo haces vos para a veces intentar salirte de ese mundo? Porque se puede volver también agotador mentalmente estar siempre pensando en correr, en la comida, en la nutrición, en dormir bien. ¿Cómo haces a veces para desconectarte un poco y también tomarte ese tiempo personal para hacer algo más? ¿Y qué consejo le darías también a las personas que muchas veces, incluyéndome, nos metemos tanto en esa meta o en ese mundo que dejamos muchas cosas olvidadas y no siempre es sano? Sí, no sé si soy la persona correcta para preguntarle eso, porque yo sí soy extremadamente obsesivo. Digamos, con la dieta y esos temas no tanto, pero sí soy una persona que si no entrena se pone medio estresado y anda ahí de malas. Pero sí, a mí me ha tocado aprender mucho Ujú. esto y creo que al final es encontrar propósito y armar mi estilo de vida alrededor de esto. Entonces, el hecho de que yo trabajo de esto, digamos, cuando salgo a correr con gente, estoy trabajando, si estoy entrenando, estoy trabajando y al final, pues creo que es redefinir la palabra trabajo. Ujú. Y creo que la gente trabajo lo ve como algo aburrido, algo que tenemos que hacer por compromiso, pero realmente conectar con el propósito un poquito más fuerte y decir como, bueno, todo lo que estoy haciendo me está llevando hacia donde quiero estar en un futuro y eso al final le da mucho más sentido a todo lo que hacemos. Sin embargo, sé que la familia es algo importante, digamos, y que a veces sí no vas a poder entrenar para estar presente por tu familia. Y creo que es una escala de prioridad, pues, y al final si ves el deporte como crecimiento personal y el deporte como este vehículo para lograr tus cosas, que este mismo vehículo no te aleje de las cosas que también te aportan. No sé Totalmente. si se entiende un poquito, pero pues saber que el deporte solo es una herramienta y creo que eso me ha ayudado también como a manejar esta obsesión de decir como, bueno, ¿por qué hago el deporte? Y en de entender el por qué hago el deporte me hace tomar decisiones mucho más fácil. Entonces no es, tengo que correr 3 horas ayer, 1 hora y media y unos intervalos hoy, sino es por qué lo estoy haciendo. Porque quiero ir a esta carrera en Europa. ¿Por qué quiero ir a esta carrera? Porque eso me motiva a mí, es un ejemplo para mi familia, es un ejemplo para mi comunidad. ¿Por qué es un ejemplo? Y si te vas así el por qué, llegas a un punto que conectas un montón con tu propósito y todo hace más sentido. Entonces, creo que muchas veces tenemos la pregunta de cómo lo voy a hacer y no el por qué lo estoy haciendo. Entonces, pues conectar con el propósito lo más posible y entender que el deporte es solamente un vehículo para esto. Buenísimo, me encanta. Y ahí para ir cerrando, a mí sí me gustaría que pudieras darle un mensaje casi que directo a la cámara que tenés Ujú. enfrente, a todas aquellas personas que no se han animado a probar el deporte para salir adelante, para aprender a conquistar sus cimas, que les puedas dar un consejo, una invitación e incluso darles esa apertura de unirse a la comunidad de Uphill gratuita para que empiecen a probar y sienten lo que ustedes están queriendo transmitir. No, me encanta y gracias por el espacio. Realmente, pues Uphill es mucho más amigable de lo que ustedes creen. Todas estas comunidades gratuitas, todos estos eventos realmente son para todos los niveles. Cada entreno se divide en 4 niveles, desde Grupo Ángel, que es caminata, correr, principiante, intermedio, avanzado. Entonces nosotros tratamos de adaptarnos al nivel de la persona. Y mi consejo sería, no se comparen, vivan su proceso. Realmente, como había hablado en esta entrevista, vamos un paso a la vez. Y si nos empezamos a enfocar en lo que está muy adelante, solo nos vamos a comer en ansias. Y creo que realmente lo más importante que nos enseña el deporte es a vivir nuestro propio proceso, a disfrutar de cada uno de estos pasos y no compararnos con los demás. Entonces creo que el deporte al final va a ser un gran maestro para todos los que lo quieran practicar. El running es una gran analogía de la vida y realmente no lo vemos como una realidad hasta que lo estamos practicando. Yo era portero en fútbol para no correr. Y ahora estoy corriendo 100 kilómetros, así que el deporte sí tiene muchos aprendizajes y uno se termina enamorando. Y lo que en algún momento se sentía como imposible, ahora es algo posible y lo que en algún momento yo sufría, ahora es algo muy realista y algo muy accesible.
realmente me hace darme cuenta que tal vez a veces solo nos estamos metiendo mucho en nuestra cabeza y diciendo, tratando de convencer de que no tenemos que sufrir y no tenemos que pasarla mal nunca. Y creo que al final esos momentos de dificultad y esos momentos de sufrimiento que también nos da el deporte son lo que en algún momento necesitamos para salir de esa zona de confort. Buenísimo. Pues muchas gracias vos, de verdad que un gusto haberte tenido por acá y pues gracias siempre por añadirle valor a tu comunidad, a Guate y a las personas que van a escuchar este podcast. Y ahí solo una última que siempre hacemos ya para el cierre final. Si vos pudieras hoy decirle algo al Gabriel que en aquel momento tomó la decisión de renunciar al gimnasio, ya habiendo vivido todo lo que has vivido, ¿qué consejo le darías o qué le dirías a ese Gabriel de, no sé si tenías 20, 22 años, los años que tuvieras, qué le dirías? Profunda pregunta, pero que no menosprecies lo que puedes hacer en 5 o 10 años. Realmente no te enfoques en lo que vas a hacer ahorita en un año, en un par de meses. Enfócate en el largo plazo y vas a ver que las cosas que siempre querés eventualmente van a llegar y mucho más grande de lo que te imaginabas. Así que no te enfoques tan cortoplacista y sabe que a largo plazo con pequeñas acciones puedes lograr muchísimo en la vida. Buenísimo. Gracias, Gabriel. Qué gustazo haberte tenido por aquí. Espero estemos ahí conversando pronto para también invitar a nuestra comunidad a ser parte de Uphill y que empiecen a sentir eso. Así que gracias por aceptar la invitación, gracias por construir esto en Guatemala. Creo que es de mucho valor para todas las personas que hoy por hoy están experimentándolo. Así que nada más que agradecerte y pues desearte éxitos en todas las carreras que se vienen. Hombre, gracias a ustedes por el espacio y qué alegre poder platicar un ratito aquí.